Shalom. Aquí estamos en London con el estudio de Mateo 8. Damos la bienvenida a todas las personas que van a ver este video, los que lo están viendo de parte de London, de la familia London. Reciban un abrazo, un saludo muy cordial de parte del nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Hashem, Hashem Mashiach. Así que bendecimos a Cristo. Continuación, necesito una Biblia, otra más de la que tengo. A continuación de lo que hemos estado escudriñando y leyendo, estudiando de Mateo, vamos por el 8. Pareciera lento porque hemos tenido unos días que hemos cambiado, que hemos hecho otras programaciones en London, pero estamos intentando hacerlo lo más lento posible para que nos quede la sustancia que podamos vertir sobre las mentes y la cabeza de cualquier persona para que pueda entender lo que Dios nos quiere decir. Una retroalimentación, porque hoy vamos a ver cuando el versículo de Mateo 8 habla de que ya Jesús desciende del monte. O sea, en otra palabra, hemos estudiado el 5, el 6 y el 7 y todas estas enseñanzas Jesús la dio estando en el monte. Era un monte que estaba, creo que al frente de Jerusalén, es decir, el monte de los Olivos. Ahí en el monte estaba Jesús, que hablamos que había una acústica impresionante, que una persona se subía y podían haber miles y miles de personas y podían escuchar a Jesús. Eso era impresionante. Entonces ahí vimos cuando comenzaba el sermón del monte, pudimos ver que nosotros somos la sal de la tierra, pudimos hablar de Jesús y la ley, Jesús y la ira, pudimos hablar de Jesús y el adulterio, Jesús y el divorcio, porque no estábamos hablando solamente de contexto fuera o muy liviano. Cuando hablamos de Jesús y el adulterio fuimos profundos. Jesús y el divorcio también lo hablamos, que son cosas que se condenan y no entendemos muchas veces las partes culturales de algunos sitios donde por leyes lo que es divorcio, lo que es casarse y esas cosas, y cómo Dios reprende y como no le agrada el divorcio, y cuando Jesús dice que solamente salvo causa de fornicación. También estábamos hablando de Jesús y el juramento. Gente me enseñaron, no se jura por Dios, pero en Deuteronomio 6.3 nosotros podemos encontrar, si lo pueden buscar a ver, si no me equivoqué luego, Deuteronomio 6.3, cuando ahí, si no es nuestra traducción, nos habla de que podíamos jurar por él porque era algo de verdad, pero es otro tema que no me gustaría meter. Luego estudiamos el amor hacia los enemigos, cosa muy importante, que si tu corazón odia, tiene envidia, tiene angustia, tiene cosas por un hermano, un conocido, yo le digo a usted que si quiere descarríese, váyase ya directamente para el diablo, porque una persona que no pueda perdonar a otro no va para el cielo. Lo siento, eso es engañarte todo el tiempo. Mejor vete a disfrutar. Ay, Oliver, usted vino de carrilla hoy y tal. No, diciendo la verdad, gente que lleva años con rencor, con odio, con celo, con cosas hacia un hermano, descarríese, porque cuando venga Jesús que quiera despertar, el Espíritu Santo que quiera levantarlo, como hicimos nosotros los evangélicos, y va a encontrar que haya un peso tan grande que no va a poder levantarlo, porque tu palabra lo dice claramente, incluso que si va a dar tu ofrenda, y sabe que tú estás mal con tu hermano, que la dejes ahí y que le vayas a pedir perdón. De todas formas, Jesús nos lo dice, que amemos a nuestro prójimo. ¿Qué de hecho hay, qué de valor hay amar a los que te aman y no amar a los que te odian? Entonces, yo le digo, no pierdan su tiempo en el evangelio si llevan años y años y no puede sacarse esta angustia porque usted no quiere, porque Cristo sí quiere. Váyase a gozar por ahí, a disfrutar. Sí, ya después me matan con eso, pero es verdad, gente que duran años y años con el rencor y de perdona, ama, perdona, y se vuelven ahí de que no quieren. Padre amado. Seguimos. Jesús y la limosna, eso también lo hablamos. Jesús y la oración, hablamos lo importante de la oración. Por eso los viernes es uno de los días que la gente más está viniendo a London a orar, y las manifestaciones del Espíritu Santo es palpable. Después dice Jesús y el ayuno. Mucha gente me sorprendieron en London que incluso teniendo poco tiempo en el evangelio ya han ayunado, y eso es quemar la carne. Hemos enseñado que el ayuno no es como quien dice para decir que Dios me bendiga. No, el ayuno es para tú demostrarle a Dios en un sentido que tú quieres quemar la carne por amor a él. El ayuno todo es beneficio para nosotros, en que nos hace que el ayuno dice que es bueno ayunar, porque así el cuerpo se alimenta de comida que tiene. Es como una limpieza que uno hace, lo que es lo físico.
físico. Y luego en lo espiritual, tú quemas lo que es tu carne, cuando le dice con ganas de que la nevera está llena y quieres comer y dice no voy a comer por amor a Cristo, está doblegando tu carne para que ella sepa que no es ella que te gobierna a ti, sino tú a él. Estábamos también tesoros en los cielos, que hay mucha gente que lo que están es buscando el tesoro aquí en la tierra y no se aseguran si es la voluntad de Dios y queremos enfocarnos en cosas que no sabemos que si es Dios o no. Luego hablamos de la lámpara del cuerpo, que son los ojos, que tenemos eso, hay que tenerlo claro, la lámpara del cuerpo. Estábamos hablando del corazón. Mucha gente dice, es que el corazón es lo que busca a Dios. Y yo digo, es verdad, y tienen toda la razón. Pero un corazón sucio puede hacer un espejismo de que está limpio, pero mentira. Y por eso es que todo lo que está dentro se refleja hacia afuera. Yo estoy de acuerdo con eso, pero nadie puede dar fruto bueno cuando es malo, porque por más que la manzana se vea bonita por fuera, si tiene el gusano por dentro, cuando se da el primer bocado, se sabe que está malo y es abandonar. Dios y la riqueza, eso lo hablamos, el afán y la ansiedad que mucha gente lo tenía y creo que fue aclarado a través de estos versículos que pudimos estudiar. Luego pasábamos al 7 y eso es Jesús dando las enseñanzas en el monte todavía. Y lo primero era juzgar a los demás. Hemos estado hablando, incluso una hermana nos comentó en YouTube de juzgar, el tema de juzgar, cuando yo dije, estaba enseñando, que mucha gente dice, no, que tú no puedes juzgar, hermano. La palabra te dice claramente, no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero aquí lo que te está enseñando claramente es que si tú estás bien, puedes reprender a otra persona, pero recuérdate que él mismo va a buscar a ver si tú estás mal en eso. Entonces, si tú no estás mal, va a poder juzgar en ese sentido. Pero el juez de todos los jueces, el que decide la cosa es Dios. La oración y la regla de oro, que de lo que estábamos hablando también de eso. La puerta estrecha, la puerta ancha del mundo, que te tenía todas esas cosas. Luego dice, por su fruto conoceréis, y hablé antes de los ojos del alma, y esa cosa lo combinamos ese día, estos versículos, perdón, porque mucha gente dice, no, que Dios busque el corazón, pero por fuera se ve muy bonito. Jesús le dijo, sepulcro blanqueado. Todos sabemos lo que es un sepulcro. A una persona lo entierran y a los 4 días comienza a descomponerse de una manera feísima. Jesús lo comparó de esa manera, muy bonito, con la bata larga, a esa clase de fariseos que en la plaza se deleitaban. Pero Jesús le dijo, ustedes son sepulcro abierto, blanqueado. ¿Sabe por qué? Porque por fuera demuestran síntomas de piedad, dan como que si son los mejores del mundo, pero al final por dentro lo que hay es hueso, carcoma, hay pudredumbre, hay cosas feas. Hace muchas personas que delante de las personas, delante de los pastores, de los líderes, de la gente que lo ve, yo soy el mejor, doy ofrenda para que me vean. Hasta que no me vean, no doy mi ofrenda. Hasta que no me vean, pasarme por toda la sala, como hacemos los evangélicos, que llevamos la ofrenda a otros sitios. No espera, incluso espero hasta que que todo el mundo pase para que la gente vea que yo ofrendo. Y si es diezmo, trato de llevarlo al aire para que se vean. Así, gente, sepulcro blanqueado. En la calle somos los mejores, pero en la casa tenemos que dejar a nuestra mujer que no salga por 3 días porque tienen el ojo hinchado. Pero así también las mujeres. Los hijos en el trabajo no los reconocen como un verdadero evangélico. Y hay gente que incluso no quieren ir a donde Dios, al evangelio, a seguir a Cristo, lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, porque el embajador, el apóstol que ha tocado es un sepulcro blanqueado, pero hay gente que puede ver más allá. Y ese es el resumen, amigo, del sermón del monte, o un breve resumen. Así que entramos ahora a lo que es Mateo 8. Mateo 8, nuestra Biblia, la Biblia de los evangélicos, dice, Jesús, trae siempre un subtítulo, dice, Jesús sana a un leproso. Pero algo que es bueno, si todos tienen su Biblia allí donde están, no se distraigan mucho, dice, cuando descendió Jesús del monte. La primera coma nos da un mundo, nos da para aclarar que todo lo que vimos antes era Jesús en el monte dando explicaciones. Y muchas personas pudieran también decir, pero esto era solamente enseñanza o era poder y demostración o qué era realmente. ¿Por qué? Porque estaba en el monte dando toda esta recopilación que te di ahora mismo. Estaba Jesús en el monte, pero aquí dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente.
quizá tú puedas visualizar 100, 200, pero era mucha más gente. Incluso en un monte cuando estaba, alimentó a 4,000 y más personas. Así que ya tú te puedes imaginar. Y dice, y aquí vino, pues vamos a leer del 8, el 1 al 4. Vamos a hablar de estos primeros versículos. Dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moshe Rabenu para testimonio a ellos. Si les recomendara yo que del 1 al 8, del 1 al 4, que subrayara, lo primero que pueden subrayar en su Biblia, sí que a ustedes les gustan hacer eso, que dice cuando descendió Jesús del monte. O sea, eso nos da a aclarar que en todo lo que hizo, toda esa predicación, toda esa enseñanza, fue en el monte. Amén. Así que si quieren lo pueden ahí, por favor, pueden ir subrayándolo. Aleluya. Si lo subrayaron, luego dice, y aquí vino un leproso. Pueden subrayar esta palabra que dice leproso. Y le preguntó diciendo, y le dijo, y se postró como en señal de sumisión ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Pueden notar una cosa, que él no le da una orden, ni siquiera un favor así cualquiera, le dice si quiere, le está rogando. Pero vamos a enfocarnos primero en esta primera parte. Y no me va a importar siete capítulos que tiene tanta esencia y tengo mucho para dar, creo, esperemos en Dios, no lo pueda decir todo hoy. Me importa más que los 3 versículos que pueda hablar, ustedes se queden con ellos, perdón, que darlo todo así de rápido. Amén. Dice leproso. No sé cuántos de ustedes han estudiado lo que es la lepra. La lepra era una enfermedad que en aquellos tiempos existía. Por ejemplo, hoy tenemos el coronavirus. Antes tuvimos el SIDA, tenemos el cáncer todavía, pero el cáncer, pero en aquel tiempo la lepra. La lepra era una enfermedad tan fuerte que había una orden que lo primero era que cuando tu cuerpo estaba comenzando con la lepra, tú tenías que ir donde el sacerdote. El sacerdote hacía los ritos, veía que tú sí tenías lepra. Tú sabes lo primero que te hacían, te apartaban de la sociedad. La lepra, pero te voy a hablar primero de la enfermedad, era cubrirte la piel como de blanco. Tu piel se caía. Literalmente se caía. Había personas sin oreja, sin mitad de nariz, sin mitad de piel. La lepra era en esa enfermedad lo peor, pero no solamente lo peor, porque ahora mismo yo tengo 40, yo puedo tener COVID y me encierro en mi habitación. Yo puedo tener el SIDA y puedo tener incluso estar con mi mujer normalmente si lo tenemos los dos. Si tengo cáncer me pueden cuidar, pero la lepra era una enfermedad que te apartaba de la sociedad. La lepra, muchos también dicen cultura que tú tienes que andar con una campanita que suene de lejos para que la gente detecte, perdón por la S, que a veces como un espagueti. Y si tú escuchabas el ti, significaba que venía un leproso y tú tenías que cuidarte y andarle por un espacio más lejos. O si tú veías a una gente de lejos, tenías que irte. Tenía que estar fuera del pueblo. Entonces, vamos a llevar esto aquí, en contexto cultural. Para nosotros leer este versículo es una forma rápida porque no nos pasó a nosotros y como es un versículo rápido y no vemos la grandeza de este versículo. Lo primero es que el leproso viene. Un leproso, por ejemplo, este hombre, imagínense que tenga 3 hijos, 4, no sé cuánto ustedes tienen, pero pongan la cantidad de ustedes, lo que ustedes quieran tener. Su esposa. Y sucede que un día este hombre viene de trabajar, estaba en el hotel, estaba taxiando, estaba en la construcción, estaba en la obra. Y este hombre llega y comienza a verse las manchitas. Luego va donde el sacerdote. El sacerdote le dice, pásate X días sin pasar por cerca de nadie para confirmar la lepra. Sucede que sí que tiene la lepra. Por ejemplo, cuando nosotros nos ponen en cuarentena, ellos se ponen en cuarentena, tienes COVID, no puedes salir, tienes que quedarte tranquilo, vale. Pero la lepra no era así. Ya te confirmaban la lepra, tú no te podías apartar. Gloria a Dios. Mi alma bendice a Cristo.
Mi alma bendice al Cristo. Yo no sé si ustedes pueden escuchar este ruido que estamos haciendo por aquí. Si escuchan este ruido, les pido excusas. Si no, seguimos. Gloria a Dios. La lepra, cuando el sacerdote decía que tenía lepra, lo primero que tenía que hacer este hombre era alejarse. Se olvidaba de familia, de hijos. Los hijos tenían que crecer por otra forma. Cuando este hombre había que llevarle la comida en el lugar que estaba, tenían que dejársela en un lado y salir corriendo o irse y que él venga a coger la comida. O sea, su vida se destruía. Para nosotros, este versículo bíblico de ver que un hombre se le postra a Dios diciendo, a Jesús, perdón, se le postra a Jesús diciéndole que si quiere le puede sanar, para nosotros parece cualquier cosa, pero no es cualquier cosa. Lo primero es que este hombre se le pudo postrar en los pies cerca. Eso es algo muy malo que podemos ver en uno de los 6 milagros que van a aparecer aquí. El segundo punto que podemos ver, esto es un estudio, es que Jesús lo toca. Y aquí hay otro problema. Cuando alguien, un sacerdote, un maestro, un judío, porque no pongamos todo lo de Israel, recuerden que judío es una religión. El pueblo de Israel era todo, ¿vale? Israelita, israelí, judío son cosas diferentes en el mismo país. Jesús lo toca. Noten esto, que Jesús, hay en otros milagros que vamos a ver más adelante, él envía la palabra. Aquí Jesús lo toca. Esto es tremendo. ¿Por qué? Porque Jesús está viendo, haciendo aquí como si fuera para nosotros romper las reglas. Esto es un leproso. Él le pone la mano, lo toca si quiere. Él le dice, si quiere, porque tú sabes, yo sé, nosotros sabemos, todos sabemos que lo que yo tengo es demasiado malo, demasiado peligroso. En esta sola oración, en esta sola palabra, él está diciendo, mis hijos se están criando sin mí. La gente no se acerca a mí. Estoy despreciado por todo el mundo. Yo soy lo peor del mundo en esta hora. Muchas veces nosotros, por el pecado que hemos cometido, que en nuestro corazón se ha vuelto lepra, la gente no quiere saber de nosotros. Por una falta que nosotros cometimos una vez, nos han condenado la vida entera. Pero Dios nos dice en este momento, mira, yo no soy de lo que desprecian, yo soy de lo que me acerco. Yo no soy de lo que te echaron fuera, yo soy de lo que te echas hacia mí. Wow, esto es tremendo. Nadie podía tocar a este hombre y el que lo tocaba quedaba inmundo. Quedaba inmundo. Esta gente tenía que estar fuera. Entonces dice que Jesús venía del monte. Quizá en el camino por donde estaba este hombre, Jesús lo encuentra. Y Jesús le dice, sí, quiero sanarte. Así le dice Dios a persona en esta noche. La lepra que tú tienes en el corazón, que quizá no se ve, quizá el pecado, el rencor, y como estaba yo hablando, Oliver Heredia, ahora puse como si fuera Dios que estaba hablando, que Oliver Heredia estaba diciendo antes que hay gente que no perdona, que tiene ese rencor. Jesús dice en esta hora, yo te perdono, yo puedo sanar, pero yo necesito que tú confieses tu pecado delante de mí, porque este hombre le dijo, si quieres, no te obligo. Incluso es un favor que te tengo que pedir y tengo que saber de la manera que tengo que pedirte. Y Jesús le dijo, sí, quiero. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al mismo instante su lepra desapareció. Le puedo decir que en los tiempos de Jesús también habían gente, habían brujos, habían satanistas, habían de todo lo que hacían toda esa cosa, pero ninguno pudo. En los tiempos de Jesús habían todas esas cosas malas que podían sanar, también como en tiempos de ahora que la gente se va en las drogas, al alcohol, a la prostitución, a un montón de cosas a buscar la sanidad, pero no la encuentran porque al final el que puede ayudarte es Jesús. Hoy yo te invito que sea cual sea esa forma de lepra que hay en ti, vayas a donde Jesús y le diga que te sane. Pero un impactante que cualquier humano en esta hora que te perdone, le va a decir a todo el mundo, yo perdoné a fulano, ya yo le di el dinero a fulano, yo hice esto para que te escuchen y te vean. Mas Jesús le dice, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda. O sea, no se lo diga a nadie. Es una de las reglas de Jesús. Cuando dice, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda, el que ha leído lo que nosotros le llamamos Antiguo Testamento puede ver todas esas reglas del enfermo, del que estaba leproso, cuánto tenía que ofrendar, cuánto que tenía que dar y todas esas cosas. Siempre es que en la Biblia la gente dice, en el Nuevo Testamento no aparece el diezmo, tú no lo quieres ver. Es que la Biblia está llena de
de ofrenda, de diezmo. Y como en aquellos tiempos no había problema de diezmo, la gente sabía que el que le instruye la palabra en la iglesia que va al lugar tiene que diezmar. En esos tiempos no había que hablar de eso porque no había problema. Ahora sí se habla porque la gente es más dura con el dinero. Pero cuando una persona era salvo tenía que ir a presentar lo que ya había instituido Moisés. Y así lo dice, como la ofrenda que ordenó Moisés para testimonios de ello. Amén. Ya vimos en estos 4 versículos, bajando del monte, las otras cosas lo di en el monte, la lepra fue sanado, que era la lepra en contexto cultural. Espero que vayan aprendiendo y no se me aburren mucho. El otro subtítulo que tenemos es avanzando, Jesús sana al siervo de un centurión. Entrando Jesús a Cafarnaún, así sería la traducción original, Cafarnaún, lo que pasa es que la P en hebreo y la F o la F se escriben igual. ¿Tú sabes qué es lo único que lo varía? Un puntito en el centro. Es como la P es una letra que es así y está encerrado como por aquí con algo. Es una cosa, una letra muy rara, pero tiene un puntito dentro. Si tiene ese puntito, es una P. Y si no tiene puntito, es una F. Oye, para que ustedes vean las cosas que uno se pierde. Entonces, nosotros traducimos Capernaum, que no pasa nada. Yo puedo decir un poquito. Y es Cafarnaum, porque no tiene el puntito dentro. Entonces, él fue a Cafarnaum. Vino a él un centurión rogándole y diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz y esto hace. Al oírlo Jesús se maravilló. Esta palabra también la pueden apuntar. La encontrarán muy pocas veces en la Biblia cuando Jesús se maravilló. Una de las veces fue cuando vio tanto pecado, creo que fue el mismo Israel, claro que ahí vivía. Y creo que también dice la palabra maravillar, nos la traducen a nosotros cuando aquella viuda dijo, hasta los perrillos comen debajo de lo que cae de la mesa. Y dijo y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos de Israel serán echados en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, go, vete, y como creíste, te será hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora, nos aclara el escritor de Mateo, para que hagamos un énfasis ahí. Bueno, contexto cultural. Ustedes se preguntarán, ¿por qué el criado, aparte de lo que dice, le dice a Jesús que no puede entrar a su casa? Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. ¿Cómo que Jesús? ¿Tú crees que Jesús no sabía? Nosotros que sabemos que Jesús lo sabía todo, puede ser que sí que lo sabía. Respondiéndole el centurión le dijo, Señor, no soy digno. Esta palabra también digno abarca muchas cosas. No soy digno, no valgo la pena, no, tantas cosas de no, de negativo. No soy digno. Paréntesis. Sentido griego o romano en aquellos tiempos, en el tiempo helenístico. Le voy a decir esto. No se enfaden conmigo. Es la realidad porque es historia. Un millonario, una gente rico, la cultura judía, la cultura griega era obligatoria, no obligatoria, era normal para ellos tener un amante chico, tener un novio, un criado solamente para satisfacer, a veces más. También en los tiempos de Alejandro Magno, en todos esos tiempos, que era la cultura helenística de los griegos, en todos esos tiempos se podían tener esas cosas. Cuando este hombre le dice así a él, lo que le está diciendo claramente que ese chico, ese criado, porque en un tiempo un criado, una persona que fue comprado no tiene tanto valor como para tú ir a rogarle a alguien o desperdiciar tanto tiempo de esa manera a que lo sane.
Entonces aquí se podía ver, al que sabe que eso pasaba en esos tiempos, podía ver que este hombre lo que tenía era a un amante en su casa, a su amante en el sentido figurado de la palabra, de que eran íntimos. Por eso estaba intercediendo por él. Y cuando dice no soy digno, él también sabe, porque era un hombre creyente, un hombre de fe. Dice la palabra en el libro de Lucas, creo que era que este hombre construía sinagoga para Dios, para el Señor y para los judíos. Entonces, por eso los judíos intercedieron a favor de él para que Jesús lo escuchara y escuche su milagro. Entonces, cuando él le dice a Jesús, no soy digno, lo que le está diciendo es, yo conozco tus ordenanzas, que en el principio la Biblia dice, en el tiempo que viven, porque para ellos no había el Nuevo Testamento, que no se juntará un hombre con otro hombre, y yo lo estoy haciendo. Y aún yo sé que esta cultura que nosotros los romanos, los griegos y esa gente, lo practicamos, es en contra de la palabra de Dios. Entonces yo no soy digno porque no estoy continuando la palabra de Dios. Ve lo mucho que nos perdemos muchas veces por no estudiar historia. Ahí está. Esto que él está diciendo, no soy digno, refleja de que él no predicaba la Torah como mandaba. Él tenía fe y ayudaba y comprendía, pero no estaba al 100%, y por eso le dijo Jesús eso. Luego Jesús, viendo que él está reflejando lo que este centurión está diciendo, yo confío, sé que tú eres el Mesías, Hamashiach, porque yo he estudiado la palabra con otra gente y sabía que lo estaban esperando. Y yo sé que tú tienes ángeles que te siguen, sé que tú has hecho milagro, te estoy pidiendo milagro a ti, pero yo sé que si tú eres aquel que se dice que tú eres, solamente con tu palabra puede ocasionar el milagro, puede pasar el milagro. Lamentablemente, así mismo como Dios dijo que en Israel no lo encontró, así mismo en los tiempos de ahora, nosotros podemos ver evangélicos, seguidores de Cristo, vamos a hablar de nuestra religión, que prefieren hacer con su propia fuerza los milagros. ¿Cómo? El milagro más grande es cuando yo cobro. Ahí yo veo a Dios. Cuando yo cobro, yo puedo comprar, yo puedo vender, yo puedo buscar, yo puedo salir, yo puedo viajar. Pero cuando no tengo dinero, mi oración y mis dos rodillas no valen para muchos. Ni para muchos, perdón. ¿Por qué? Porque mi fe es limitada. Pero aquí vemos a este hombre que entiende y comprende que cuando él le dice a uno de sus criados, veía esto, es como que se manifiesta su palabra. Y él sabe que si Jesús dice que sea sano solamente con la palabra va a ir allí, va a resolver y va a ser sano. Jesús se maravilla, no porque él dijera solamente esta palabra, sino porque él interpretaba la palabra de que él, siendo humano, solamente con que salga aire de su boca en forma de sonido, lo que le llamamos palabra, una persona lo iba a escuchar y iba a manifestar lo que ese sonido, esa palabra dijo, y así él mismo creía. Y esa formulación de vivencia en él mismo, trasladada a Jesús sin Jesús pedírsela, mostró una fe mucho más excelente de la que él pudo ver en Israel, conociendo que el Mesías tenía que aparecer. Y por eso dice la palabra de que Jesús se maravilló. Y aún mejor, lo que él intentó traducirle a Jesús hizo que Jesús haga el milagro y que el milagro se manifieste en esa misma hora. Es tremenda la palabra de Dios cuando nosotros hacemos de nuestra fe nuestra regla de vida. Nuestra fe no consiste solamente en tener que ir al templo 7 días a la semana o un día o atacar. No, tú eres el templo. Si puedes ir, no deje de congregarte como mucho tiene por costumbre por quedarte ocioso. Pero gracias a Dios que están las redes, está el YouTube, están las canciones, está la palabra, está todo. Tú puedes hacer en tu hogar un templo para Dios, cantar, orar, predicar. No, señores, no estoy diciendo que dejen de congregarse. No sé por qué me malinterpretan. Estoy leyendo mente ahí de gente. No estoy diciendo que deje de ir a la iglesia. Estoy diciendo que si por alguna circunstancia como el coronavirus, el confinamiento, que nadie se lo esperaba, y como no nos enseñaron que fuera de las 4 paredes somos iglesia, hay un montón de carriados. Más sin embargo, ahora nos urge decirle a la gente, no es las 4 paredes que salva. Ya si el Espíritu Santo está en ti, hazle el servicio en tu casa. Entonces, la fe es ver que lo que no se ve ahora, tú lo estás viendo. La redundancia es buena.
lo que tú sabes que va a pasar, verlo ahora como que se está pasando. Y eso es lo que hizo este hombre. Teniendo un centurión, tenía que tener más de 4,000 a 6,000 personas a su cargo. Y esto no era cualquier persona, porque si era un hombre que hacía sinagoga, se está refiriendo a que era una persona pudiente económicamente. Y si este hombre se humilla teniendo más de 6,000 personas a su cargo para que un simple siervo, perdón, sea sanado, quiere decir que este siervo era muy importante en el término que yo te dije. Y para ellos, no era una cosa mala, mal vista. Lo mal visto era que tú veas eso, mal visto un hombre con otro hombre. Pero la Biblia a nosotros nos manda que eso es aberración delante del Eterno. Y como ellos no creían en el Eterno de esa manera, pues practicaban sus asuntos feos. Pero lo que Jesús vio no fue ese pecado que él estaba cometiendo, sino la forma de la fe que él estaba manifestando. Porque Jesús pudo condenar, pero Jesús no estaba en el nivel de condenarlo porque ese no era de su pueblo, ese era de otra oveja. Jesús vino a lo suyo primero, ¿no? Aunque los suyos no le recibieron, a lo de su clase. Entonces aquí lo que nos está diciendo que a Jesús lo que le importó fue que este hacía sinagoga, que los ancianos intercedían por él para que Jesús haga el milagro. Cuando Jesús se decide a ir a su casa, este hombre dijo, no, tú eres muy santo y en mi casa se practican cosas feas. Jesús ya se impacta, me imagino yo, ahí al lado de Jesús. Y cuando Jesús se impacta en esta situación, lo segundo que este hombre le dice, con la palabra que tú digas, que tú soples, porque la palabra es el viento, es el aliento en forma de voz. Y no se escucha en ninguna parte que Jesús dice que tu hijo, que tu siervo, que tu ayudante, que tu amante, que tu esto sea sano ahora en mi nombre. No. Jesús solamente dijo, ya, tú me has sorprendido de una manera que ahora mismo mis súbditos van y lo sanan, y lo sanaron. Entonces se maravilla Jesús. Así debemos de hacer nosotros, de que nos veamos en los momentos más difíciles. Es que mi marido me quiere dejar, es que mi mujer me quiere dejar, es que la economía, es que mi trabajo. Como le decimos nosotros a los caballos en mi país, o a la vaca, tranquilo. ¿Para qué la desesperación? Actúa en fe. ¿Cómo así? ¿Cómo voy a actuar en fe? Declara la palabra. El Señor me dijo a mí que yo esto. El Señor me dijo a mí, la palabra me dice, defiéndete a través de la palabra. Cuando la tormenta se quiera levantar, como en aquel tiempo, cuando Jesús iba en la barca y había una tormenta y Jesús seguía durmiendo, es que el Señor sabía que cuando Él declare la palabra, la tormenta tiene que frenarse. Igual tú tienes que declarar la fe. Yo no sé, como siempre digo predicando, porque es que en realidad no lo sé. Escuchen esta palabra como cliché de parte mía. No sé lo que te está pasando. Dios me revela algunas cosas, pero no las sé todas. ¿Qué tú estás pasando? Pero yo sí sé que tienes aliento en ti para declarar lo contrario de lo que te está pasando, y Dios quiere ver la fe, porque no es una fe grande que Dios está buscando. Dios está buscando una fe pequeña en un Dios grande. Es que difícil, hermano, es que qué problema, y que mi marido, y que mis hijos. No. Una fe pequeña en un Dios grande. Mantenerte martillando de que va a suceder lo que Dios declaró que va a suceder. Y eso fue lo que hizo este hombre. Y por eso sucedió su milagro tan pronto, porque dijo, tranquilo, que yo sé que tú lo hiciste, porque a mí también me suceden las cosas así. Amén. Seguimos al tercer nivel. Pero sí, voy a avanzar, ya estamos por la mitad, más o menos, pero quiero que si tienen alguna pregunta la puedan apuntar, y si no, está bien. Jesús sana a la suegra de Pedro. Esto va de sanidad en sanidad. Le hago un chiste judío. ¿Ustedes saben por qué Pedro negó a Jesús esas veces? Porque le sanó a la suegra. Ay, Dios mío, Oliver. La van a escuchar usted en la grabación, así que ya usted sabe. Mire, dice un judío que me enseñó ese chiste, que Pedro negó a Jesús porque le sanó a la suegra. Tenía que dejarla así sin sanar. No fui yo, porque me lo dijeron. 14 al 17 dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la susodicha, y dice un católico, aunque la Biblia diga que Pedro tenía suegra, no dice que tenía su esposa. Qué fuerte. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrado en cama con fiebre.
No es, escuchen otra vez, no es discriminando a católicos ni nada, sino que él dijo, y era católico y él defiende el catolicismo y dijo que aunque, porque como los curas no se pueden casar, él estaba defendiendo esa tesis, ¿no? Y dijo en su tesis que aunque Jesús diga, que la Biblia diga que él fue a la casa de la suegra y la encontró postrada, no significa que estaba casado, o sea, que se puede emplear el término suegra a una cuñada, pero bueno. Y tocó su mano y la fiebre le dejó y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él que muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Shalom. Punto número 1. Pedro tenía suegra. Así que si le dicen esa mentira, Pedro sí estaba bien casado y gozaba con su mujer, porque él sabía que eso no era un tabú para ellos. Y dice, tocó. Jesús le gustaba tocar mucho. No sé por qué a nosotros los evangelistas, no, porque este sí no pone manos, si este no toca. Y yo digo, Padre amado, qué malo es tener la ignorancia de no leer la Biblia. A mí me encanta porque sé lo que siento cuando le pongo la mano en la cabeza. No lo empujo para tumbarlo, eso sí, no. Pero toco la persona, a veces en el hombro, si es una chica, trato de que me dé la mano derecha o le toco así en la frente, si es en el estómago que tengo que tocarle, busco la mano de una persona, pero me encanta como Jesús tocar en ese sentido, no me pongan mal. Y se sanó la fiebre y desde ese instante le sirvió a Jesús. Ahí es lo que me gusta a mí, que muchas personas recibimos el milagro, recibimos lo que pedimos de Dios, pero salimos a darle gloria a otra persona. Creo que el pastor Adriano está ahí, sí está ahí. En aquí cuando estábamos más metidos, el pastor y yo en Dios, fuimos a orar por una prima que tenía una enfermedad de hace mucho tiempo, estaba en el hospital que ni el sol le podía dar, escuchen bien, y un vientre de este tamaño. Y en esos tiempos a mí no me daban parte en la iglesia porque yo era un aceptado en el cielo con lengua, con testimonio, con evangelismo, con todo lo que la Biblia manda, pero como no había firmado el papelito, no podía entrar al reino de la tierra, que es la ironía más grande que yo nunca voy a ver en esta vida. Dios me acepta, pero el hombre todavía no me había aceptado. Y cuando fuimos al hospital y oramos por esta chica, oramos fuertemente, al X tiempo, no sé cuál, la chica se sanó completa, pero una enfermedad que no era sin sal que tenía que comer, el vientre estaba hinchado, el sol no le podía dar la claridad del día bien, no sé qué, en el hospital. Oh, la muy condenada, la hija de su madre, es una palabra bien dicha porque hija de su madre, así que no lo malinterpreten. O la hija de su madre no se fue, lo que pasa es que en mi país se suena como feo, así que la voy a devolver. La señora hijita no se va a su país a hacerle una noche vela a los santos, a los demonios, porque fueron ellos que la sanan. Hay cosas increíbles. Más la suegra de Pedro lo que va es y le pone a servir a Jesús y a los que estaban ahí. Así muchos de nosotros tenemos que hacer y recordarnos que fue Dios que te dio lo que tú tienes y que tienes que ponerlo para el servicio de Dios. Ah, ¿tú quieres que yo dé todo lo que tengo? No, no es eso. Dios te va a hablar contigo. Seguimos, porque aquí no tengo mucho donde raspar, como se dice por ahí. Pero ahí dice claramente que fueron muchos después que vieron que Jesús hacía el milagro. Pero un punto también que voy a poner aquí como un énfasis es que él viene de donde, del monte. Muchas personas han olvidado de ir al monte. Yo cuando estoy en Santo Domingo, yo tenía que dejar a mi mujer mucho tiempo porque yo amaba estar en la presencia de Dios. Y el monte representa lo que es apartado, lo que es lo santo. El monte representa alejado de la contaminación, donde tú te puedes comunicar con Dios. Muchos de los profetas se iban al monte que la Biblia relata. Jesús mismo cuando baja del monte comienza a hacer esto un milagro tremendo. Parece que se llenó más del Padre Celestial. La gente lo sabe. Muchos endemoniados vienen y lo echan fuera. ¿Por qué? Porque viene con una unción que es de él, ya tú sabes, triple veces. La unción es lo que te ayuda a ti a ser marcado. Nosotros los evangélicos también le llamamos unción a lo que es la manifestación de lo que está pasando. Y muchas veces cuando vemos gente cayendo, demonios cayendo, decimos nosotros mismos, hay una unción tremenda. Es como sentir la Shekinah, a lo que le llamamos Shekinah. Shekinah, igual lo que le dije del cambio de la palabra, la G y tal. La Shekinah
vemos esa presencia, esa manifestación. Vemos que hay gente que no puede parar de llorar. Vemos que hay gente que tiembla. Vemos que los demonios salen solos sin tocar. Porque cuando tú tienes unción, cuando tú eres ungido de parte de Dios, que aquella unción que es como un sello del Espíritu Santo, te unge para que tú puedas ir y predicar tu evangelio, para que puedas ir a echar el demonio fuera, para que reprenda, para que ate, para que cancele. Entonces la gente escucharon que Jesús vino con esta forma y estaban buscando de Jesús y eran muchos sanados. Dice del 18 al 22, lo que querían seguir a Jesús. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Viendo Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde rescotar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Dice, no tiene, el Hijo del Hombre no tiene donde rescotar su cabeza. El otro dice, su discípulo permite que vaya a enterrar a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a los muertos. Aquí hay dos puntos que estoy casi terminando porque no quiero ser muy largo, pero me queda un poco, que tienen ustedes que saberlo. Lo primero es, si yo le pregunto, ¿Jesús tenía casa? Como un buen evangélico, un buen cristiano tiene que decir que no, de una vez, porque un buen evangélico, un buen cristiano no estudiamos casi, y tiene de una vez que responder, no tenía casa. ¿Por qué? Porque yo he leído en este versículo bíblico que es sobresalta, que no tenía donde rescotar la cabeza, y como un buen latino, que nuestro evangelio cultural de nuestro país, es de una vez literalmente no tiene casa. Pero las otras veces cuando dice saliendo Jesús de casa, nunca te paraste a leer versículo que dice, y saliendo Jesús de casa, y luego decía, es más, mira, para hacer el cuento corto, Jesús tenía esta casa en la playa. En la Biblia se le resalta a Jesús, sea alquiler, pongan algo así, pero no lo creo, hasta en la playa tenía Jesús casa. Así que cuando el que quiera hacerme esa pregunta, yo se la contesto. Para nosotros nos enseñaron claramente que él no tenía casa. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré donde quiera que vaya. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde rescotar su cabeza. Oliver, pues Jesús es un mentiroso que dijo eso. No, es que Jesús no está diciendo aquí no tengo casa. Puede ser, aquí voy a poner yo un tema así, de que como él no paraba en sitio justo, para que él no vaya a creer que Jesús lo que le va a brindar es un techo, como un maestro, una escuela, porque todos los rabí tenían que formar una escuela de 4 paredes. Entonces quizá él podía ser que quería aprender de Jesús y también le estaba aclarando que no tenía una casa fija donde estar. Pero la Biblia te relata a ti muy claramente que decía, y saliendo Jesús de casa. Así que eso ténganlo por el cuento. Voy a avanzar a ver si me da tiempo. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero a enterrar los muertos. Ay, pobres de nosotros. Un funeral en Israel dura más tiempo que el de nosotros, pero es corto, no es para tiempo. El término cultural de enterrar se refiere cuando una persona está a cargo de su padre que es mayor, tiene que atenderlo hasta que muera. Miren aquí y noten más del versículo, no se queden nunca en el solo versículo, usen lo que es estudio de comparar versículos y versículos para ver como la hermenéutica. Entonces, ¿qué aquí vemos? Que dice claramente, sígueme, deja que los muertos entierren su muerte. Ve acá, Jesús, tú ves que eres de otro planeta, es verdad, eres de otro planeta, pero él sabe hablar de nuestro idioma. ¿Por qué? Porque no va a decir, deja que los enfermos no, que los muertos entierren a los muertos. Eso parece ilógico, que una persona que esté enterrado entierre a otro. Vale, pues lo que quiere significar esto es claramente que deja
que los que están enfermos, los otros que no saben de la palabra, atiendan al que esté enfermo, porque una persona puede estar enfermo y durar muchos años. Un maestro de de cultura fue a Israel y le dijeron, como él quería un guía y había un joven muy experto en guía, va y le dicen dónde tiene que buscarlo. Fue al pueblito donde vivía este guía, que era un fenómeno, pero el guía le dice que estaba ahí con el padre y le dijo, no puedo porque tengo que enterrar a mi padre. Y el estudiador de cultura se sorprende y dice, ¿cómo es que tiene que enterrar a su padre si su padre está allí debajo de la mata? Esto me parece loco. Y ahí él entendió que él es hijo único y él era el único encargado de estar con su padre hasta que su papá se muera. Qué bonita es la Biblia, pero cuando la entendemos en el sentido original es preciosa. Entonces, cuando Jesús le dice ahí, deja que los muertos entierren a su muerto, gente de Dios, no hagan como hice yo, que cuando se me moría alguien, como que no me importaba en un sentido, porque decía la palabra que deje que los muertos entierren a su muerto. Y yo ponía que toda la gente que no conocían a Dios eran los muertos, ¿saben? Ese sentido de que lo entierren ellos, pero no era eso que decía. Es en el término cultural, este hombre, si quería seguir a Jesús y le decía, déjame enterrar a mi padre, lo que está diciendo es, mi padre puede durar 20 años vivo, y así como están, y ustedes saben que hay ancianos que duran mucho tiempo. Entonces Jesús le dijo, no, 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 si tú quieres seguirme, deja que aquellos que están allí, que no quieren seguirme a mí, lo atiendan, más tú ven, porque tú no sabes cuánto va a durar este vivo. Hay gente viejo que después en la cama te duran hasta 5 años ahí agonizando. Así que, y bendito por Dios, porque si Dios permite que tu padre o tu madre pueda durar tiempo, es una bendición. Para mí hubiese sido una bendición poder cuidarle en ese sentido. Amén. Así que en los términos culturales son sumamente importantes entenderlo, conocerlo y saberlo para poder tú hablar de un texto. Es más importante aún, si no sabes decirlo y tus oyentes sí saben lo que es y tú dices lo contrario, tú puedes tener la unción o lo que tú tengas y se va a caer un poco en la mente de la otra persona porque tú no sabes lo que estás predicando. Seguimos. Entonces, ahí en este poquito aprendimos que Jesús sí tenía casa. Se lo vamos a buscar porque sé que hay mucho con incógnita, porque eso no les enseñaron hace mucho. Pero Jesús no era huérfano de casa, era el carpintero, señores, de la zona, el mejor de los carpinteros con el Padre. Es verdad que en casa de herrero, cuchillo de palo, pero en esa ocasión en Israel, con la ofrenda y el diezmo que le dieron a Jesús cuando nació, que le llevaron, que era un tesoro de hace mucho tiempo, señores, no, así no funciona la cosa en la Biblia. Y luego vemos que un muerto no era el que moría, que en Israel un velorio se hacía de esta manera. En el término judío de lo que creen, cuando entraban por una puerta a un muerto, creo que tienen que sacarlo por otra, o había que despegarla la puerta para una santidad que ustedes ni se imaginan. Pero hacían un servicio, pero lo enterraban. No duraba tanto tiempo como para Jesús decirle no. Eso es una falta de dolencia de Jesús, que nosotros lo pongamos en el contexto de que Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, pero el día que se muera, deja que otro lo entierre. Por favor, por favor. Seguimos. Jesús calma la tempestad. Jesús va a calmar tu tempestad. No sé cuál es el problema, pero él tiene toda la autoridad si tú lo llamas, aunque duerme en la barca. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, Señor, así fue, Señor, que perecemos. No lean esto de que Jesús, que perecemos. No, usted está en medio de la barca se está quebrantando la barca, el agua está entrando, una tormenta fuerte, quizás rayo, quizás lluvia, usted no sabe, usted no va a decir, Jesús, no, no, Señor, Señor, Señor. Así que se lee esto, así fue que esta gente hablar. Que perecemos, que nos morimos, despiértate, que eso es tan cómodo. Ahí viene Jesús con su calmita y le dijo, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y el mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? 3 minutos me quedan para que quiero que interactuemos.
lo primero que tenemos que ver aquí es algo espiritual. La palabra dice que cuando él estaba en el desierto, ¿se acuerdan que le dijo que Satanás se apartó de él, pero que iba a volver? Con Pedro vuelve, que le habla a través de Pedro. Aquí vemos una tormenta cuando Jesús va quizá ya a sanar al endemoniado de Gadara. Quizás vemos más milagros que va a hacer, pero el enemigo se levanta otra vez en contra de él. Este viento no era natural, este viento era un viento que él sabía que podía parar y que él podía pararlo todo, y esto se levantó. En tu vida se puede levantar cosas que no son naturales y parecen naturales, pero que tú tienes que tocar a Jesús. No importa que le esté durmiendo, él sabe dónde está, sabe que la tormenta está, pero está esperando que tú lo llames. Pero a una cosa, no lo llame desesperado para que él no te reprenda. Llámalo, muévelo suavemente y que él diga, wow, estoy viendo que estás en tormenta y aún así no te desespera porque estás confiando en mí. Amén. Esta es la lección que podemos entender. No tema por tu vida está en la mano de Cristo. Si le entregaste a él y te mueres hoy, es ganancia, como dijo el apóstol. Pero si vives, también es ganancia. Así que tranquilamente, lo que te esté pasando, sea lo que sea, no vayas angustiado delante de él. Ve suavemente y él va a reprender tu tormenta. Terminamos con el 28, los endemoniados de Gadara. Viste que lo dije antes de esto. Cuando llegó a la otra orilla, por algo se estaba levantando la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salieron de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquellos caminos. Y clamaron diciendo que, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, hijo de David? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos, lejos, no fuera tan cerca, un acto de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo, si nos echa fuera, permítenos ir a aquel acto de cerdos. Él le dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel acto de cerdos. Y he aquí que todo el acto de cerdos se precipitó en el mar por un peñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron y viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Uno dice que era uno y aquí habla de plural, ¿vale? De dos. Este evangelio habla de dos y hay otro evangelio que habla de uno, el endemoniado Gadareno, y aquí dice los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron y le rogaron que se fuera de su contorno, la gente tenían al infierno 20,000 veces dentro. Preferían estar con el mal. Hay gente que tú le hablas la palabra, hay gente que sabe que están enfermos, que están en problemas, que están en dificultad y tú le dices, ¿quieres Jesús? No, ahora no. Hijo de, ¿cómo que tú no quieres al que te va a sanar? ¿Cómo que tú no quieres al que te va a libertar? ¿Cómo que tú no quieres al que te libertó? Porque hay otros que son sanos y no lo quieren. Así aquí pasó. Pero aquí en este evangelio detalla que son dos, pero no detalla que eran personas que lo ataban con cadena y la rompían, que rompían la ropa, que dormían en los sepulcros. Eran personas que gritaban tan fuerte que había un temor terrible, que no se podía pasar delante de ellos. El otro punto que vemos aquí claro para concluir era que había un acto de cerdo. Esto no quiere decir que todos los cerdos eran donde los demonios entraron. Los cerdos, en el término judaico, los animales que están preparados para limpiar la tierra, los cerdos eran uno de ellos. Pero eso no quiere decir que eran todos los que estaban endemoniados, todos los cerdos, porque incluso ese grupo de cerdos se precipitaron al mar y murieron todos. Amén. También se puede creer y se puede decir y se dice que ellos pidieron ir a los cerdos porque eran animales inmundos. ¿Qué quiere decir la palabra inmunda? Que eran animales que comían toda clase de cosas, de basura. El cerdo en la basura te come carne de gente como carne de ellos mismos. Te comen toda porque están preparados, diseñados de parte de Dios, igual que el tiburón en el agua, para comer toda clase de basura. Su organismo está preparado literalmente por Dios para limpiar los cerdos la tierra y los tiburones en el agua. No piensen mal de la comida, señores, yo no estoy buscando eso, pero eso sí es. Entonces mucha gente dice, creen no, porque no se come cerdo porque
ahí fue el único lugar donde los demonios entraron. No, los demonios entraron a esos cerdos. Esos cerdos murieron. Ya después de ahí ni descendencia dejaron después que ellos estaban así. Que sí, que esa no sea la excusa de tú no comerte tus embutidos y tus cosas de eso, que sean otras, ¿vale? ¿Por qué? Porque es también muy dañina la carne de cerdo en el sentido de tu digestión y tu organismo. Amén. Señores, si quieren algo que no le quedó claro, pueden repetir este video cuantas veces quieren. Estará en YouTube como La Esencia de Jesús, London, y ahí lo podrán ver. Así que bendecimos a toda la persona. Aquí concluimos. Le damos gracias a Dios. Padre, te damos gracias porque has permitido que concluyamos Mateo 8 de una manera un poco simple. Intenté hacerlo lo más que pude. Así que te doy gracias a ti porque nos ha permitido. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias, gracias. Ya saben, todo el que lo quiera ver está en el YouTube de nosotros. Shalom, shalom. Dios bendiga.